El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Queridos hermanos, el ciclo litúrgico es para conocer mejor a Jesús, conociéndolo, unirnos más a Él. Se nos va manifestando su misterio. Y así hoy en la liturgia de la palabra tenemos en la primera lectura del santo Job, su libro, esta muestra de la magnificencia de Dios, que es el creador y domina la creación. Entonces reconocemos a Dios en su poder infinito y también en su amor infinito, porque ese poder Él lo pone al servicio del hombre para cuidarlo, para protegerlo. Y así entonces el Salmo 106, del cual se nos ha proclamado, hemos respondido a un pequeño fragmento, pero sería bueno que lo meditemos serenamente, ya que es una memoria de las intervenciones de Dios en la historia de cada uno de nosotros y en la historia de la comunidad. Entonces este salmo va describiendo las diversas situaciones, algunas de peligro, en las cuales interviene Dios. Y en este sentido, también la segunda lectura, San Pablo, que le escribe a la comunidad de Corinto, su segunda carta, nos habla de este amor de Cristo en cuanto redentor, su caridad, su amor, que ha derramado su sangre para rescatarnos y por eso le pertenecemos a Cristo. Entonces, recordando la enseñanza del magisterio de la Iglesia, Cristo Rey, su Sagrado Corazón, a Él le pertenecemos porque Él tiene derecho por naturaleza y derecho por conquista. Derecho porque es el Hijo único de Dios hecho hombre. Conquista porque Él vino a combatir contra el maligno que se había apropiado violentamente de la creación de Dios, manteniéndonos a nosotros en la cautividad. Y en cierto modo, aunque el demonio ya ha sido vencido, pero esta situación de esclavitud todavía permanece un tiempo en sus efectos hasta que Cristo vuelva y se manifieste plenamente en su parusía. Por eso va a decir San Pablo que la creación padece todavía cautividad y sufre como dolores de parto. Entonces se da
todavía un combate donde ya sabemos cuál es la resolución final del conflicto. En este combate, Cristo es el triunfador. Por eso el Apocalipsis, que es el último libro de la Escritura y que nos muestra el final de la historia, nos asegura el triunfo de Cristo, el Cordero victorioso. Pero hasta que llegue ese momento en el cual su victoria se manifieste, sin embargo todavía sigue el combate y nosotros podemos estar con Cristo o contra Cristo. Entonces este es el misterio que se nos manifiesta. Y en el Santo Evangelio, justamente vemos este misterio de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, en su humanidad y en su divinidad. En su humanidad, según la cual es semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, Él, cansado de la tarea de la predicación, se duerme en la barca y se levanta la tempestad y Cristo sigue durmiendo. Y realmente nos asombra, nos tiene que asombrar este cansancio de Cristo que, como un niño inocente, incluso un gran predicador de Argentina, el padre Leonardo Castellani, haciendo una respetuosa comparación, pero cómica, como a veces él hace en sus sermones, dice: Cristo duerme como un animal cansado, como un animal que ha estado agobiado por el trabajo y entonces se sumerge en un sueño profundo. O como decíamos, como una persona muy cansada, como un niño que duerme en brazos de su padre, justamente él, Jesús, que siempre estaba en presencia del Padre eterno y hacía referencia a él, está profundamente dormido. Y en esto tenemos que pensar que Jesús no es que se hace el dormido, no, él verdaderamente, él duerme, así como en otros momentos él experimenta el hambre, la sed, y nos lo dice el Evangelio. ¿Por qué? Porque Él se ha hecho semejante a nosotros en todo. Y sin embargo, es el infinito, el Hijo de Dios hecho hombre. Por eso, los apóstoles, cuando la tempestad va creciendo en intensidad, lo despiertan. Están a punto de naufragar. Es un lago donde de pronto las aguas que se agitan pueden sumergir la barca, que no es una gran embarcación, pero puede tener un final trágico para quienes van allí, porque es un verdadero naufragio. Entonces, Señor, nos hundimos, ¿no te importa que nos hundamos? Y entonces Cristo se levanta, increpa al viento y al mar y se calma. Entonces ellos se asombran, los discípulos, y dicen: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Bueno, esta exclamación muestra también cuál debe ser nuestra actitud ante Cristo, siempre ponernos ante Él y con asombro profundizar sobre quién es Cristo para nosotros verdaderamente, porque a veces podemos tener una respuesta espontánea de cierta inercia: sí, yo creo que Jesucristo es Dios, es el Salvador, pero realmente, cuando mi vida se agita, ¿yo reconozco a Jesucristo como mi único Salvador, el Todopoderoso? ¿O pretendo poner la solución, buscar la solución y poner mi confianza en otras realidades? Y así entonces eso muchas veces es en nuestro perjuicio. Entonces tenemos que adorar a Cristo y someternos a su amor, a su divinidad y a su poder. El Santo Evangelio siempre nos invita a hacer esta profesión de fe. Justamente Jesús dice hoy: ¿por qué tienen miedo? ¿Es que acaso no tienen fe? La fe, las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, son la base de la vida cristiana. Entonces, por eso siempre nosotros constantemente debemos renovar nuestra fe en Cristo, el único Salvador. Creo en ti, Señor. Pensemos en otros momentos, en otros episodios, cuando Lázaro muere, le avisan a Jesús, él se tarda a propósito, llega, sale una de las hermanas, Marta, a su encuentro y amistosamente le reprocha: Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún así Dios te concederá todo lo que pidas. Y entonces Jesús le dice: ¿crees en la resurrección de los muertos? Y entonces Marta dice: creo que tú eres el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo.
Entonces es importante esta profesión de fe. En el mismo Evangelio de Juan también, el capítulo 9, el hermoso episodio del ciego de nacimiento que es curado, y entonces cuando finalmente después lo expulsan de la sinagoga y él se encuentra con Cristo, y entonces nuestro Señor le dice: ¿crees en el Hijo del Hombre? Y entonces dice que había sido ciego: ¿quién es, Señor? Y entonces le dice Jesús: soy yo el que está hablando contigo. Y entonces él dice: creo, y se postra en adoración. Y en el mismo Evangelio de Marcos, que es el que vamos siguiendo en este ciclo B del año litúrgico, un poco más adelante, en el capítulo 9, está también el relato de la liberación de un niño que está poseído. Y va su papá y le pide a los apóstoles que lo curen, que lo liberen. Ellos no lo logran. Mientras tanto, Jesús está en la cima del monte, en el acontecimiento, el misterio de la transfiguración. Y cuando baja se encuentra con esta situación de aflicción, y el padre que acude a él y le dice: Señor, he acudido a tus discípulos, pero no han podido hacer nada. Si puedes liberar a mi hijo. Y Jesús le hace un amoroso reproche: ¿cómo si puedes? Todo es posible para el que cree. Y la humildad de este hombre que dice: creo, Señor, pero aumenta mi poca fe. Qué ejemplar que es para nosotros esta actitud de este hombre que humildemente reconoce que su fe es muy débil, es poca, pero la tiene. Muchas veces nosotros también así, si estamos aquí en la Santa Misa, si estamos quizá escuchando la palabra del Señor, si nos acercamos a Jesús, si oramos, si lo invocamos, ciertamente hay fe y Él atiende a esa fe. Pero a veces es una fe débil, es una fe tibia, es una fe, casi podríamos decir, insuficiente. Sin embargo, con humildad debemos decir: yo creo, Señor, pero aumenta mi fe. Porque Jesús dice: si la fe de ustedes fuese, aunque fuese pequeña como un grano de mostaza, dirían a este monte que se plante en el mar y Él los obedecería. Entonces, qué importante que es esta fe de la cual nosotros debemos hacer una profesión profunda, diciendo: solo Jesucristo es el Salvador. No hay otro Salvador. No hay otro que tenga la respuesta a mis dudas, a mis inquietudes y a mis necesidades. El Papa San Juan Pablo II lo decía con firmeza ya desde el primer discurso, el primer saludo en la inauguración de su pontificado: solo Cristo tiene todas las respuestas para el hombre. Entonces nosotros tenemos que renovar constantemente nuestra profesión de fe. Por eso la Iglesia quiere que lo hagamos en cada Santa Misa, cuando en el credo decimos: creo en el Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo que se encarnó por nosotros, por nuestra salvación, que por nosotros se hizo hombre, encarnándose en el seno inmaculado de María. Creo en el Espíritu Santo. Si no ejercitamos la fe se debilita. Y no debemos confundir la fe con un mero sentimiento. En esta época posmoderna que vivimos, que los sociólogos dicen que es la sociedad líquida, la sociedad que no tiene firmeza, que no reconoce fundamentos, que vive como una hoja llevada por el viento, todo se reduce al sentimiento. Tal cosa es un sentimiento, y entonces nos dejamos llevar, y si de pronto nos sentimos plenos, decimos: bueno, acá está, y queremos que esa experiencia se repita. Pero no podemos quedarnos siempre en esas experiencias pasajeras. La vida espiritual tiene que crecer, y en ese camino de crecimiento también está la cruz. Dice Jesús en el Evangelio: el que quiera ser mi discípulo, que cargue cada día su cruz y que me siga. En cambio, hoy vivimos en una situación, diríamos, evanescente, en una situación de sentimientos pasajeros, en la pura ilusión, la pura imaginación. Por eso hoy por hoy casi un himno de la sociedad moderna sigue siendo ¿cuál? Esa famosa canción de John Lennon, Imagina. Pero a ver, si recordamos la letra de esa canción, que puede tener una melodía muy atractiva: imagina que no existe el cielo, imagina que no existe el infierno, imagina que no existe religión, imagina un mundo en paz, imagina los hombres unidos. Claro, pero esa imaginación es una ilusión, es un sueño, es finalmente un delirio.
y termina siendo una tragedia. ¿Por qué? Porque es la vida sin Dios, es la vida sin fundamento, es la pretendida fraternidad sin una paternidad. Dios es Padre, Dios es el Creador. Entonces, todo eso que va diluyendo la espiritualidad y de pronto entonces Cristo simplemente es un buen amigo, es un tío simpático con el cual me puedo tomar una cerveza, y se ha dicho. No, Cristo es el único Salvador. Y si bien por su humanidad podemos lograr una intimidad mayor que cualquier forma de amistad, sin embargo, eso no nos quita la reverencia, la adoración a Él. Entonces, ¿qué experiencia más profunda que realmente mi Creador, el Creador de cielos y tierra, el poderoso de majestad infinita, me haya elegido a mí para ser de su intimidad amigo, amiga? Y realmente es así. Por el santo bautismo llegamos a ser miembros de la familia de Dios, pero por el santo bautismo, por la gracia, no por el propio deseo, no por un capricho, no por un esfuerzo propio, sino que solo por el amor gratuito e infinito de Dios. Entonces tenemos que adorar. Por eso la adoración es el punto de partida de la salvación. Reconocer realmente. Entonces, ante este Jesús que se duerme, que calma la tempestad, ¿quién es este a quien obedecen? Obedece la creación, obedecen los vientos, obedece el maligno que le está sometido. Por supuesto, el Señor en su misterio permite la presencia y la acción del maligno por algo que supera nuestra capacidad de comprensión. Entonces puede retardarse la liberación, puede ser muy pesada la cruz del dolor, de la angustia, y entonces viene nuestra aflicción y quizá la tentación de la desesperación e incluso de reprochar a Dios. Y sin embargo es allí donde nosotros tenemos que hacer, junto con el acto de fe y de adoración, un acto de profunda confianza. Por eso la palabra fe, confianza, fides en latín, denota los varios aspectos del proceso espiritual, de la fe principalmente. La fe es un conocimiento, por eso también debemos conocer la doctrina cristiana, tenemos que conocer el catecismo, tenemos que conocer lo que la Iglesia nos enseña. Entonces es un conocimiento, pero no es tampoco un puro conocimiento frío, racional, aunque la razón, la inteligencia, tiene que reconocer y alimentarse de la verdad, pero por su unión en el mismo sujeto que somos nosotros, la naturaleza humana que Dios ha creado, unida inteligencia y voluntad, que son facultades de la única persona, mi corazón, como decimos nosotros bíblicamente, el corazón designa la mente y la voluntad. Entonces la voluntad que busca el bien. ¿Y cuál es el bien? Dios es el bien supremo e infinito. Y entonces el amor al bien también significa confianza en un Dios bueno. No solamente creo, no creo como decimos humanamente, creo porque me parece. No. Creo porque es un conocimiento firme. Y este conocimiento me lleva a tener confianza, como dice San Pablo a su discípulo Timoteo, sé en quién he puesto mi confianza. Como dice incluso el santo Job del Antiguo Testamento, recordemos que este libro, el primero de esta misa, de estas lecturas, justamente nos devela el misterio del mal. El Señor es el que domina incluso al malvado. Y entonces, ¿qué es lo que exclama Job? Aunque el Señor me dé muerte, yo seguiré confiando en Él. Entonces confiamos en Él también en el momento del dolor, no solamente en el momento del bienestar o cuando nos sentimos cómodos. Allí es fácil, por decirlo de algún modo, pero qué difícil que es confiar en el Señor cuando las olas de la vida parecen sumergir la barca de mi corazón. Pero ahí está Jesús. E incluso pensemos en Santa Teresita del Niño Jesús, doctora de la Iglesia, que nos dice, si Jesús duerme, yo no lo voy a despertar. Y eso es una imagen que ella repite en algunas cartas a su hermana Celina, por ejemplo, en alguna de sus poesías, donde dice, el amor es mi divisa, vivir de amor, que
¿Pero qué significa vivir de amor? Significa vivir crucificado. Significa vivir anclado en el querer de Jesús. O como dice también la otra gran Santa Teresa de Ávila, ¿qué mandáis, mi dulce amor? Si quiere que esté en tribulación o si quiere que esté en consuelo. En donde sea, yo acepto ese querer de Jesús, mi amigo, esposo de mi alma. Entonces, esta confianza total, que es para mi propia vida y también para la vida de la Iglesia. Cada tanto nos sorprenden, nos duelen noticias que nos afligen de acontecimientos en el mundo e incluso en la misma iglesia, ¿no? Entonces, noticias de acá, de allá, situaciones que se dan de peligro espiritual, hasta de naufragio de personas. Y sin embargo, nosotros no desconfiamos del amor ni del poder de Dios. Un gran sacerdote, escritor, el padre Alfredo Sáenz, nos ha dejado también, entre otras obras, una historia de la iglesia sencilla que se llama justamente La nave y las tempestades, tomando una imagen de esto que hoy se nos relata en el milagro, la nave de Pedro, que es la iglesia, sacudida por tantas tempestades a lo largo de la historia. Y sin embargo, nunca naufraga. ¿Por qué? Porque Cristo está en ella. Entonces tenemos que renovar nuestra fe y renovar nuestra confianza, nuestra entrega total que nos lleva a la paz y a la alegría. Por eso también en la espiritualidad el mismo Jesús, al manifestarse a los santos, nos enseña este camino de confianza. Santa Margarita María de Alacoque, que estamos todavía en el mes del Sagrado Corazón, en el año jubilar del Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Y a Santa Faustina, la renovación de esa muestra de amor en la devoción a la Divina Misericordia. Le manda Jesús poner en el cuadro, dice, como una firma, no solamente como un letrerito, es una firma, un compromiso. Jesús, en ti confío. Entonces, es un pacto de amor, es una alianza, de forma tal que no dudo del amor de Jesús, sea cual sea la situación que me toque pasar. Y es verdad que a veces mi necesidad, mi angustia me puede llevar a una súplica dolorosa. No está mal pedirle a Jesús. Uno dice, bueno, Santa Teresita místicamente dice, yo lo dejo dormir, no lo voy a despertar. Nosotros quizá en la aflicción vamos y lo despertamos y lo sacudimos a Jesús. Me estoy hundiendo. No está mal. Hay que invocar a Jesús. Jesús nos dice en el Evangelio, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Y ratifica con una promesa, repite, ¿no? Porque a todo aquel que busca encuentra, al que llama se le abre y el que pide recibe. Pero también es importante algo dentro de la petición de la fe, el agradecimiento. Si hay ingratitud, de alguna manera nosotros mismos le ponemos un obstáculo al amor del Señor. Pensemos en el milagro de los 10 leprosos que son curados y uno solo vuelve a agradecer al Señor y a adorarlo, y Jesús, verdadero hombre, verdadero Dios, pero también verdadero hombre, se asombra de esto y dice, ¿cómo? ¿No eran 10 los que fueron curados? ¿Solo este extranjero ha venido a alabar a Dios? Y entonces le dice, ¿no? Bueno, vete, tu fe te ha salvado, siempre la fe. Pero la gratitud, el agradecimiento, qué importante es que nosotros tengamos ese agradecimiento al Señor bondadoso que nunca se descuida de nosotros, que es el buen pastor. El Señor es mi pastor, ¿qué me puede faltar? Aunque cruce por oscuras quebradas, mi corazón no temerá. ¿Por qué no temerá? Porque sé que su amor es infinito, su poder es infinito. En el descanso, Él sabe mejor que yo lo que me conviene. En el descanso, ¿por qué? Porque su poder nunca se agota. Él me dará lo que necesito. Se lo pido con confianza, se lo pido con humildad, se lo pido incluso con insistencia, con perseverancia, pero lo pido siempre sometiéndome a lo que sea su voluntad. Y cuando lo recibo, lo reconozco y se lo agradezco. Entonces, cultivar muy especialmente en este mes que estamos viviendo del Sagrado Corazón, pero siempre, todo el año, incluso el mes que viene, que es para honrar la preciosísima sangre, también esa sangre derramada por nuestro amor, y la confianza en el Inmaculado Corazón de María, en la intercesión de todos los santos, de San José muy especialmente,
especialmente, de los santos que nos sean más queridos, San Juan Bautista que vamos a celebrar mañana, el mayor de los nacidos de mujer, dice Jesús en el Santo Evangelio, todos los ángeles y santos, pero la reina de todos los ángeles y santos, que es la Virgen Santísima, a quien nosotros en las letanías, como la invocamos al Inmaculado Corazón, Virgo Clemens, Virgo Potens, Virgen poderosa, la omnipotencia suplicante, le dice la piedad cristiana. ¿Por qué? Porque ella es omnipotente, no por su propia naturaleza, que es humana solamente como la nuestra, sino por puro querer de Dios. Entonces, lo que ella suplica, el corazón de su Hijo no se lo niega. Entonces, Virgo Potens, Virgo Clemens, vida, dulzura y esperanza nuestra, decimos en la salve. O Clemens, o Pía, o Dulcis Virgo María. Entonces invocarla, y cerramos con esta hermosísima meditación de San Bernardo, que creo que todos ustedes la conocen, y sin embargo, como las páginas de la Biblia, siempre conviene repasarlas, recordarlas, interiorizarlas, esta palabra de los santos que es verdadera inspiración de Dios. O tú que te sientes lejos de la tierra firme, arrastrado por las olas de este mundo, en medio de las borrascas y de las tempestades. Si no quieres zozobrar, no quites los ojos de la luz de esta estrella. Invoca a María. Si se levantan los vientos de las tentaciones, si tropiezas en los escollos de las tribulaciones, mira la estrella, llama a María. Si eres agitado por las ondas de la soberbia, de la detracción, de la ambición, si de la emulación, mira la estrella, llama a María. Si la ira, o la avaricia, o la impureza impelen violentamente la navecilla de tu alma, mira a María. Si turbado a la memoria de la enormidad de tus crímenes, confuso a la vista de la fealdad de tu conciencia, aterrado a la idea del horror del juicio, comienzas a sumergirte en el abismo sin fondo de la tristeza, en los abismos de la desesperación, piensa en María. En los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en María, invoca a María. No se aparte María de tu boca, no se aparte de tu corazón, y para conseguir los sufragios de su intercesión, no te desvíes de los ejemplos de su virtud. Esto es importante, para honrar a nuestra Madre, tenemos que imitarla en sus virtudes. ¿Cómo podríamos recibir el amor de la Inmaculada viviendo en la impureza? ¿Cómo pudiéramos nosotros imitar a la humilde viviendo en la soberbia? ¿Cómo podríamos nosotros acercarnos a esa fuente intacta de la santidad teniendo un corazón manchado a cuyas manchas no queremos renunciar? Si queremos renunciar, el Señor nos purifica y nos perdona, pero nuestro deseo tiene que ser justamente quitarnos toda esta mancha y fealdad del pecado. No te extraviarás si la sigues, no desesperarás si le ruegas, no te perderás si en ella piensas. Si ella te tiende su mano, no caerás. Si te protege, nada tendrás que temer, no te fatigarás si es tu guía. Llegarás felizmente al puerto si ella te ampara. Ave María Purísima,